Al final de la clase anterior habíamos visto que en las palabras y las cosas Foucault pierde de vista el nuevo quiebre epistémico que se produjo hacia finales del siglo XIX como producto de la crisis de las concepciones evolucionistas teleológicas de la historia. Esto da lugar a la emergencia de un nuevo régimen de saber que llamamos la era de la forma, el cual supuso la apertura a un nuevo ámbito de objetividades virtuales. La reflexión se traslada entonces nuevamente de terreno hacia el plano de lo preconceptual, que es también, como dijimos, aquel en que se sitúa el propio proyecto arqueológico Foucaultiano. El punto es que el perder de vista esto genera una serie de inconsistencias dentro de su perspectiva arqueológica, y ello resulta del hecho que al ver el pensamiento del siglo XX solo como una prolongación del episteme moderno, lo lleva a poner juntas cosas que no encajan entre sí, que pertenecen en realidad a suelos arqueológicos incompatibles entre sí. Y esto genera tensiones conceptuales dentro de su proyecto que se vinculan estrechamente con su anuncio de la muerte del sujeto. Bueno, en esta clase vamos a ver cuáles son esas tensiones que surgen, sobre todo en la última parte de las palabras y las cosas, y cuál es la estructura de ese nuevo episteme que surge en el siglo XX, lo cual, como veremos, permitirá aclarar muchos aspectos que en su obra parecen confusos y que en última instancia resultan contradictorios con su propio planteo. La idea del hombre como sujeto, ya lo vimos, es para Foucault una creación reciente, incluso mucho más reciente que lo que afirmaba Heidegger. Solo surgió a comienzos del siglo XIX. Ahora bien, esta constelación intelectual dentro de la cual la misma cobró forma, dice que estaría llegando a su fin. Foucault descubre una serie de síntomas que estarían haciendo manifiesta su descomposición. Uno particularmente revelador para él es el surgimiento con de Saussure del concepto estructuralista del lenguaje. Foucault vislumbra por detrás suyo el regreso a una nueva era del lenguaje, como lo fue la era de la representación. Entiende aquí que lo que se observa a lo largo de la historia es que no se podría pensar juntos el hombre y la lengua, por lo que la muerte del hombre daría lugar así a una vuelta sobre la lengua, el sistema de la representación, en cuyos marcos, como vimos, el sujeto resulta impensable. Su proyecto arqueológico, sin embargo, termina resolviéndose de esta forma en una suerte de oscilación perpetua entre ambos polos, el hombre y el lenguaje. Sin embargo, pensar en una simple vuelta atrás a la era de la representación resulta claramente inconsistente dentro de su planteo. Como vimos, este se articulaba a partir de la era de la representación se articulaba a partir de una serie de saberes, como la gramática general, la historia natural y el análisis de la riqueza, cuyos supuestos de base se habían quebrado ya a comienzos del siglo XIX y son imposibles ya de recobrar. De hecho, el concepto estructuralista del lenguaje de Saussure no tiene nada que ver con la gramática de Port-Royal, que es en la que se basa Foucault en la sección dedicada a la gramática general. Bueno, Foucault cree ver otros síntomas de la descomposición del episteme moderno en las filosofías de Bergson y Husserl, y también en el surgimiento de lo que llama las contraciencias. Bueno, además de la lingüística estructural que mencionamos recién, refiere al psicoanálisis y a la etnología. Todas ellas ponen en cuestión la idea de una conciencia fundante, aunque en otros momentos Foucault las interpreta más bien como simplemente haciendo manifiesta una tensión inherente al episteme moderno entre lo empírico y lo trascendental. Es decir, identifica eh,
ese regreso a la metafísica de que hablaba Husserl, simplemente como resultante, el resultado natural de ese desdoblamiento entre ambos planos, lo empírico y lo trascendental, que era propio del episteme moderno. La orientación hacia lo trascendente de estas nuevas filosofías del siglo XX cabría entenderlo entonces como situándose en esa dimensión trascendental de aquel régimen de saber. Esta confusión de lo trascendente con lo trascendental resulta nuevamente inconsistente con su propio planteo. La idea de un trascendental objetivo supone precisamente la eliminación de todo vestigio de trascendencia. Lo trascendental, es decir, el plano de las condiciones de posibilidad de los fenómenos, se ubicaba entonces en el propio plano objetivo. Es esto precisamente lo que para Foucault define dicho régimen de saber, el hecho de que lo empírico y lo trascendental se funden, conforman juntos un nuevo ámbito de realidad fenoménica. La ruptura entre los planos de lo empírico y lo trascendental, el cual es devuelto al ámbito trascendente, lejos de encontrarse implícita en el episteme moderno, supuso ya su quiebre. Nos revela que lo que se había producido entonces fue una nueva mutación epistémica, que es la que va a dar lugar a una nueva constelación intelectual, a un régimen de saber ya muy distinto al de la época moderna. Algo ya anticipamos acerca de este quiebre epistémico ocurrido a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, cuando emerge lo que llamamos la era de las formas. Esta surge de una bifurcación que se produjo en el régimen de saber resultante de la crisis de las visiones evolucionistas teleológicas de la historia del siglo XIX. El mismo se encuentra atravesado por la oposición entre sistemas autorregulados y acción intencional, entre estructuras y subjetividad trascendental. Por un lado tendremos a los sistemas, los cuales ya han perdido todo impulso inherente a su autotransformación, tendiendo únicamente a la preservación de su equilibrio interno u homeostasis. La explicación de cómo se transforman los mismos supondrá así la presencia de una instancia externa a ellos que introduzca esa perturbación que obligue a los sistemas a su reconfiguración. Esta nos remitirá hacia un ámbito de subjetividad trascendente, al de la acción intencional. En las filosofías de comienzo del siglo XX esto se va a plantear en términos de la oposición entre formas y vida. Lukács sintetiza bien el sentido de esta oposición en el sentido de uno de los trabajos reunidos en el alma y la forma, cuyo título ya es sugerente, es el texto dedicado a Kierkegaard. El título reza: las formas estallan al estrellarse contra la vida. La vida es entonces el nombre genérico que se usaría para designar esa esfera trascendente que disloca toda cristalización empírica, es decir, las formas, y da origen a una novedad radical. Surge así un nuevo concepto mucho más fuerte de la temporalidad, fundado en el supuesto de la existencia de rupturas históricas, alejado ya por lo tanto de las visiones evolucionistas teleológicas de la historia. Aquello que Koselleck señala que emergió con el Sattelzeit y que Foucault llama la era de la historia, había entonces concluido, algo que sin embargo ninguno de ambos habría percibido. Esta mutación epistémica atraviesa de conjunto al pensamiento occidental, tanto a las ciencias naturales como a las disciplinas humanísticas. En el ámbito de las ciencias naturales, esta revolución del pensamiento, según la llama Cassirer, tuvo su punto de partida en el giro de la física de los elementos a la física de los campos, que se da con el surgimiento de la electrodinámica desarrollada por Maxwell y Faraday, en la que luego Einstein se va a fundar para su teoría de la relatividad.
Según afirma Cassirer, el campo no puede ser concebido ya como una simple totalidad de elementos sumados, como un conglomerado de partes. El concepto de campo no es un concepto de cosa, sino de relación. No está formada por fragmentos, sino que es un sistema, una totalidad de línea de fuerzas. Como afirmaba en esos años de Saussure respecto del lenguaje, lo que define un campo no es la constancia de los elementos constituyentes, sino la invariancia del sistema de sus relaciones. Los campos tienen dos propiedades fundamentales. En primer lugar, los mismos carecen ya de un principio de autotransformación. Una vez configurados, se mantienen en estado de equilibrio a menos que sufran alguna perturbación externa que los obliga a su reconfiguración. En segundo lugar, tales reconfiguraciones no obedecen a algún patrón genético de formación progresiva, sino que se producen de una manera súbita y global, como los golpes de caleidoscopio de que hablaba Bergson con relaciones a las mutaciones biológicas. Bueno, de hecho, una transformación análoga se está produciendo en esos mismos años en el campo de la biología, con el surgimiento de la llamada teoría sintética, formulada en 1900 por Hugo de Vries. Para de Vries, los fenómenos evolutivos a nivel filogenético resultan de transformaciones súbitas o mutaciones globales azarosas. De este modo, las mutaciones, el cambio, se ven reducidas a ocurrencias impredecibles, generadas internamente pero sin ninguna meta o finalidad perceptible. Bergson daba aquí el ejemplo del ojo. Este decía, es un órgano infinitamente complejo, no se pudo haber formado por partes. No tendría sentido la existencia de un iris sin una pupila o una córnea. Este pues solo pudo formarse todo de un solo golpe. La noción de totalidad, estructura, se desprendía entonces del de finalidad, función, disociando a su vez necesidad de contingencia. Los sistemas obedecen a un patrón regular que puede ser plasmado en leyes generales, leyes universales. El ámbito trascendente, en cambio, indica aquel ámbito de indeterminación estructural, aquella instancia colocada por fuera de los sistemas y que eventualmente irrumpe en ellos y los trastoca, abriéndolos hacia la contingencia, a la temporalidad. Bueno, esto nos lleva entonces al anuncio de Foucault de la muerte del hombre, que es lo que veremos en la parte siguiente.